Hola, mi nombre es Doménica y hoy voy a explicar con el dibujo que hice los procesos de la fotosíntesis y la respiración celular. Una de las partes más importantes de donde ocurre todo esto es el cloroplasto. Lo generalizado de la fotosíntesis es que el CO2, dióxido de carbono, entra a la hoja y el oxígeno sale por los estomas. Los estomas son los poros microscópicos que hay en la hoja. Muy importantes. La fotosíntesis tiene dos etapas. La primera es las reacciones de la fase lumínica y la segunda es el ciclo de Calvin. Eso básicamente. En la etapa de las reacciones de la fase lumínica, estas son dependientes de la luz. Esto quiere decir que convierten la energía solar, o sea, la energía que les da el sol, les proporciona el sol, en energía química, y esto pasa en este gráfico de aquí que se llama tilacoide. Las partes del tilacoide generales son muy fácil. Básicamente todo el líquido acuoso que rodea los tilacoides son los estromas que contienen enzimas. Y básicamente los tilacoides son como estos compartimientos como en forma como de discos que juntos forman la grana, que es como similar a una pila de monedas. Básicamente en esta etapa de la fotosíntesis es que la planta captura la energía del sol, la luz solar, usando la clorofila, y esta energía se usa para dividir moléculas de agua liberando oxígeno como producto. Básicamente, que es el fotosistema 2 cuando la luz del sol es absorbida por la clorofila. Esta energía excita los electrones y como que los impulsa a un nivel como energético un poco más alto. Entonces estos electrones de aquí se pierden y el fotosistema 2 necesita reemplazarlos y por eso rompe moléculas de agua. Aquí están bueno, ahí no saben, pero rompe moléculas de agua y esa reacción se llama fotólisis del agua. Esto produce oxígeno que se libera después y además de protones, o sea, aquí pueden ver, aquí están, los protones que llevan adentro del tilacoide y electrones que siguen su camino como que van saltando. Después, el segundo paso es que los electrones pasan del fotosistema 2 a una molécula llamada plastoquinona, que los transporta hacia el complejo del citocromo, y mientras los electrones se mueven por estos como pequeños complejos, la energía se va liberando para bombear diferentes protones de H+, desde el estroma hacia el tilacoide, o sea, como lo interior del tilacoide. Básicamente esto como que va creando una gran concentración de protones dentro del tilacoide. Después de todo este proceso, los electrones llegan a una molécula llamada plastocianina que los lleva a pasar al fotosistema 1. Aquí es muy importante porque aquí la luz vuelve a actuar y el fotosistema 1 absorbe los fotones, llegan a esta enzima que se llama NADP reductasa, aquí está, esta enzima, que usa los electrones y un protón para producir NADP y NADPH. El NADPH es importante saber que es un coenzima y será literalmente una de las principales fuentes de energía para fabricar glucosa después en el ciclo de Calvin. Bueno, básicamente después todos estos protones atraviesan el ATP sintasa, la energía como que se vuelve a unir, o sea, la energía del ADP, adenina difosfato, se vuelve a unir con otro grupo fosfato y se vuelve a hacer el ATP, el adenosina trifosfato. Este proceso se llama fosforilación, perdón. Y finalmente se crea básicamente oxígeno, que se libera al ambiente después de todo ese proceso. Se crea ATP, que almacena energía química, y básicamente lo del NADPH, que transporta electrones de alta energía. Pasamos al ciclo de Calvin, que es la segunda etapa de la fotosíntesis y es independiente de la luz. Este ocurre en el estroma y básicamente consta en dos partes básicas, que es la fijación de carbono, que es el que incorpora dióxido de carbono a las moléculas orgánicas, y la reducción que produce el azúcar. Bueno, ahora vamos a pasar a la respiración celular, que es un proceso más o menos parecido, pero tenemos que dar una mini explicación de qué es el metabolismo. Básicamente el metabolismo es la totalidad de las reacciones químicas que surgen en un organismo. Es como una interacción entre moléculas dentro de las células. Hay dos vías, catabólicas y anabólicas. Las catabólicas, el catabolismo es descomposición de moléculas más grandes a más chiquitas, y las anabólicas se trata de síntesis, que es de moléculas más chiquitas a más grandes. Hablando específicamente ya de la respiración celular, aquí tenemos la fórmula, que es la glucosa más 6 oxígenos, que nos da igual 6 dióxido de carbono más 6 aguas y la energía, que en este caso sería el ATP. Bueno, tenemos que saber que, como dice aquí en el dibujo, este proceso pasa en la mitocondria y su objetivo, básicamente, el objetivo de la respiración celular es obtener energía a partir de la glucosa. Eso es todo, literalmente. O en este caso de la planta, pero si no, de cualquier ser vivo que produce o consume. Tres pasos básicos. Tenemos la glucólisis, después tenemos el ciclo de Krebs y finalmente tenemos la fosforilación oxidativa. Un resumen básico de qué es cada uno. La glucólisis descompone la glucosa en dos moléculas de piruvato. Después pasan, bueno, ahorita les voy a explicar. Sí. El ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs convierte esos dos piruvatos en 2-acetil-CoA, que es básicamente la molécula precursora de todo este proceso, y se terminan produciendo dos ATPs, 3 NADH y un FADH2, que bueno, el NADH y el FADH son coenzimas que van a ayudar a este transporte de electrones. Después, bueno, aquí está el ciclo de Krebs. Y después pasa la fosforilación oxidativa, que es prácticamente la síntesis de la mayor parte de ATP por quimiosis, y se produce más o menos de 32 a 34 ATP. El grupo acetil de acetil-CoA se une con el oxalacetato, formando citrato. Aquí está. Formando citrato, básicamente, y los siguientes 7 pasos se descomponen el citrato y regeneran el oxalacetato para volver al citro. De ahí, el NADH y el FADH2 son, como les dije, coenzimas, entonces son transportadores de moléculas orgánicas que pasan a la cadena de transporte de electrones. Y en esta parte se generan 2 ATPs, 6 NADH y 2 FADH2. Pero
que la fotosíntesis y la respiración celular están conectadas. Primero, la fotosíntesis produce glucosa y oxígeno, que son justo los materiales que la respiración celular necesita para generar energía. Entonces, y al revés, o sea, como pueden ver, estas fórmulas son muy parecidas, solo que los productos de las reacciones están invertidos. Eso significa que la respiración celular libera dióxido de carbono y agua, que son los materiales que la planta necesita, o sea, usa de nuevo para la fotosíntesis. Es decir, como forman un ciclo complementario entre los dos, mientras que la fotosíntesis almacena energía del sol, porque no es como que puede ingerir energía como nosotros, en forma de glucosa, y la respiración celular libera esa energía para que la célula pueda funcionar.